Bien, estructura lógica y matemática del discurso. Como una breve introducción, la matemática no es una teoría, sino más bien una actividad esencialmente ajena al lenguaje realizada por la mente humana, y que tiene su origen en la percepción. La mente experimenta sensaciones, y cuando una sensación da lugar a otra, es un movimiento de tiempo que toma lugar para la mente. Bien, una de las primeras interpretaciones semánticas de los sistemas formales para la lógica institucionalista fue ofrecida por Hayek, siguiendo la idea de explicar el significado de los colectivos lógicos en términos de pruebas constructivas. Por ejemplo, la verdad de A mayor a B se hace equivalente a establecer una prueba constructiva que convierte cualquier prueba constructiva de A en una prueba constructiva de B. Elementos del cálculo proposicional. En esta tenemos los marcos proposicionales, que son proposiciones en las que intervienen variables y por lo tanto se pueden calificar una vez que le asignan valores a dichas variables. Sea la proposición x menor que 2, esta podría ser calificada cuando se proponga un valor a una variable x. Por ejemplo, si x es 4, la proposición 4 es la que resulta de sustituir el valor 4 para leer 4 menor que 2, y esta última ya se puede calificar. Evidentemente, f, la proposición 4, y similarmente la proposición y es verdadera. En cuanto a los cuantificadores de variables, una forma de hacerlo es diciendo que la proposición se aplica a todos los valores que sean asignados a una variable x. Un ejemplo concreto es: cualquier valor de x menor que 2 es una proposición falsa, porque no es verdad que todos los números sean menores que 2. En cuanto a la regla de sintaxis, con el mismo marco proposicional que hemos empleado en los ejemplos anteriores, la proposición de x menor que 2, al escribir cualquier valor de x menor que 2, significa considerar todos los x que son menores que 2. Decimos que la variable x ha quedado acotada por un cuantificador cualquiera. La otra forma de escribir cualquier valor de x menor que 2 es la siguiente, y se lee el conjunto de todos los x que son menores que 2. Tenemos la clasificación de las proposiciones. En lógicas, las proposiciones se clasifican en proposición simple o atómica. Es aquella que no contiene conectivos lógicos. La proposición compuestas son simples o atómicas, que están afectadas por conectivos lógicos. La proposición particular son aquellos cuyo sujeto hace referencia a una parte no determinada de la extensión del término usado. La proposición particular afirmativa. Por ejemplo, algunos estudiantes de la secundaria ingresan a la educación superior. La palabra algunos es indefinida. Significa al menos uno, al menos dos, al menos tres, al menos cuatro. Para mayor precisión se acostumbra a usar este término como al menos uno. Tenemos la proposición particular negativa. Algunos números reales no son positivos. La diferencia del ejemplo anterior es que no afirma que los números reales están incluidos en la segunda clase. Los reales no. Esto es precisamente lo que se niega. Y tenemos los conectivos lógicos. En los conectivos lógicos tenemos la negación. Esta es cuando una proposición se le añade el conector lógico no. El resultado se denomina la negación de una proposición en lógica. Nos acostumbraremos a considerar el conector separado por la proposición sobre la que actúa para poder representar la negación por un símbolo lógico. Por ejemplo, no es cierto que sea utilitarista y naturalista a la vez. En cuanto a la disyunción, teniendo siempre el valor verdadero, excepto cuando ambos argumentos son falsos. Por ejemplo, Mónica es poeta o deportista.
En cuanto a la conjunción, si afirmamos nos comprometemos con las dos proposiciones que se unen, son verdaderas, y no son verdaderas ambas, el compuesto es falso. Por ejemplo, la UNP forma profesionales, es un centro de investigación. En cuanto al condicional, cuando se unen dos proposiciones mediante la palabra sí, entonces se denomina una proposición condicional. Por ejemplo, si practico deporte, entonces tendré un buen estado físico. Y tenemos el bicondicional, las proposiciones que se utilizan el conector sí y solo sí. Por ejemplo, la pera es dulce si y solo si está madura.